En el partido de anoche, Maggie Haberman y Jonathan Swan, del New York Times, publicaron nuevos reportajes sobre los debates que tuvieron lugar el año pasado en la Casa Blanca sobre la suspensión del habeas corpus. Para los inmigrantes indocumentados, el informe proviene de su nuevo libro Cambio de régimen, que se publicará el próximo martes, donde detallan un memorándum, con fecha del 29 de abril de 2025, de Will Shaft, un abogado ultraconservador que se desempeña como secretario del personal de la Casa Blanca. Con el asunto del auto de habeas corpus, la Constitución, el señor Shaft escribió en su memorándum a Susie Wiles, la jefa de la Casa Blanca: el personal permite la suspensión del habeas corpus solo en casos de rebelión o invasión. Los tribunales han sostenido casi uniformemente que solo el Congreso puede hacerlo. Amigos, ¿sabían que el gobierno de Donald Trump preparó en secreto un plan para poder arrestar a cualquier inmigrante sin documentos y hacerlo desaparecer indefinidamente? Sin juicio, sin abogado, sin que nadie en su familia pudiera saber dónde está. El libro Regime Change, basado en documentos internos de la Casa Blanca y reportado hoy por Jonathan Swan y Maggie Haberman del New York Times, lo prueba. Si usted o alguien en su familia no tiene documentos en este país, esto no es una amenaza hipotética, es un plan que ya estaba escrito. Bienvenidos a Cita Consular HN News. Amigos, para entender la gravedad de lo que les voy a contar esta noche, primero necesitan saber qué es el habeas corpus, porque sin eso, todo lo demás no tiene el peso que merece. El habeas corpus es el derecho legal más antiguo de la democracia. Viene del latín, significa que tengas el cuerpo. En términos simples, si el gobierno te arresta, está obligado por ley a presentarte ante un juez. Tiene que decir quién eres, por qué te tienen detenido y cuándo vas a tener un proceso legal. Sin habeas corpus, pueden arrestarte hoy, encerrarte en cualquier instalación y nadie, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu abogado, puede obligar al gobierno a decir dónde estás. Desapareces. Así de sencillo y así de terrible. En toda la historia de los Estados Unidos, ese derecho solo ha sido suspendido 4 veces. La última vez fue después del ataque japonés a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. 4 veces en 250 años de historia. Pero el 29 de abril de 2025, hace poco más de un año, se redactó un memorando secreto dentro de la Casa Blanca que exploraba exactamente eso, suspenderlo de nuevo. Y no para una guerra, para deportar inmigrantes sin documentos. El hombre detrás de ese impulso es Stephen Miller, subsecretario de la Casa Blanca para Política, el arquitecto ideológico de la agenda migratoria más agresiva en la historia moderna de este país. Según los documentos internos obtenidos para el libro Regime Change, Miller presionó activamente para explorar la suspensión del habeas corpus, específicamente para inmigrantes sin documentos. Y el propio Donald Trump, según los mismos documentos, pidió detalles sobre cómo Abraham Lincoln lo suspendió durante la Guerra Civil, porque quería saber si podía hacer lo mismo. Pero aquí viene el giro que cambia toda la historia. El memorando secreto del 29 de abril no fue un plan para implementar la suspensión, fue una advertencia en contra de ella. Lo escribió Will Shaft, secretario de personal de la Casa Blanca, abogado graduado de Harvard, el mismo hombre que ganó la inmunidad presidencial para Trump ante la Corte Suprema de Justicia. Shaft le escribió a la jefa de gabinete Susie Wiles: el habeas corpus impide, en efecto, que actores gubernamentales detengan, encarcelen o ejecuten individuos de manera arbitraria. Un abogado conservador nombrado por el propio Trump, frenando a Miller por escrito. Y según el análisis del medio Raw Story, que revisó el mismo libro, no fueron los demócratas ni los jueces federales quienes detuvieron este plan, fue el propio equipo legal de Trump. Y aquí la historia se pone más oscura todavía. El 7 de enero de 2026, agentes de inmigración mataron a Renee Good, ciudadana estadounidense, en Minneapolis. El 24 de enero, agentes de la patrulla fronteriza mataron a Alex Pretty, un enfermero de cuidados intensivos. Esas muertes desataron protestas en todo el país. Y el vicepresidente Vance, según los mismos documentos del libro Regime Change, empujó la ley de insurrección para desplegar el ejército contra los manifestantes. El gobierno debatía, en silencio y a puertas cerradas, medidas que no se han visto en esta nación desde tiempos de guerra. Pero el dato más perturbador de todo esto no es el memorando. Es que a pesar de que Shaft puso los frenos por escrito, el plan nunca fue formalmente descartado.
Según el propio libro, Regime Change fue puesto a un lado pero nunca completamente abandonado. Y Stephen Miller, apenas unos días después del memo secreto, le dijo al mundo exactamente lo que estaba pensando. Miren lo que dijo en público ante las cámaras sin ningún reparo. El corpus puede suspenderse en un momento de invasión, así que diría que es una opción que estamos considerando activamente. Mira, mucho depende de si en los tribunales hacen lo correcto o no. Al final, el Congreso aprobó un conjunto de leyes, conocido como la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que eliminó el artículo 3 tribunales. Esa es la rama judicial con jurisdicción sobre los casos de inmigración. Entonces el Congreso aprobó. Se llama Legislación de Eliminación de Jurisdicción. Se aprobaron varias leyes que establecen que los tribunales del artículo 3 ni siquiera pueden intervenir en casos de inmigración. Probablemente muchos de ustedes no lo sepan. 9 de mayo de 2025. Stephen Miller ante la prensa sin parpadear, llamando invasión a la presencia de inmigrantes en este país y usando esa palabra como llave para abrir una puerta constitucional que nadie en esta democracia debería poder abrir tan fácilmente. Esa declaración la hizo Miller hace más de un año antes de que el New York Times revelara al mundo lo que pasaba por dentro. Miller ya lo había dicho en voz alta y nadie lo paró entonces, y hoy el senador Alex Padilla tiene una pregunta que no tiene respuesta cómoda. La gente de todo el país durante los últimos 2 años ha exigido, y no solo los derechos constitucionales de los inmigrantes, sino los derechos constitucionales de los ciudadanos. Anexos a B e C. Reven Rey Martínez, Rene Good, Alex Preddy, ciudadanos que fueron estadounidenses. La pregunta del senador Alex Padilla no tiene respuesta cómoda, y es la pregunta que esta noche deberían hacerse antes de cerrar los ojos. Lo escribieron, lo frenaron por dentro, pero nunca lo descartaron del todo. Y si un plan para hacer desaparecer gente sin juicio se queda guardado en un cajón en lugar de romperse, ¿qué les hace pensar que no puede volver a salir mañana? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su comentario aquí abajo. Quiero leerlo. Suscríbanse a Cita Consular HN News si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que no se les escape ningún video como este. Y antes de irse, les dejo aquí en pantalla un video que no se pueden perder. Aquí seguiremos informando con la verdad hasta el último minuto.